Bienvenidos a Personajes, un mundo objetivo con visión y transparencia, llevándole temas como política, deportes, cultura. Quédese con nosotros. Y ahora el personaje de hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos televidentes del programa Personajes. Hoy, 4 de septiembre de 2014, presentamos el programa número 1044. En el mismo estará el doctor Walter Archila, quien estará también respondiendo a nuestras consultas en relación al corredor seco, sus consecuencias y también sobre la situación de la sequía en el oriente del país. Lo que guatemaltecos de antaño experimentaban como un accidente geográfico que incidía en los ecosistemas, hoy es una amenaza climática que atenta contra la sobrevivencia y subsistencia de nuestro estado, ya que el país corre el riesgo que para el año 2050 el corredor seco se extienda a Petén y afecte gran parte de la costa sur y el occidente del país. Es un problema que demanda se despojen de colores y banderas políticas en busca de soluciones reales, no paliativos. Estudios realizados por TNC advierten sobre el escenario futuro respecto a que las lluvias pronto se concentrarán únicamente en puntos donde normalmente llueve, como los conos volcánicos o cimas, mientras que los ríos reducirán su caudal en las partes bajas hasta en un 20%. El fenómeno desértico progresivo o semiárido, como gustan llamarle algunos tecnócratas, avanza como la frontera agrícola, consecuencia de la tala ilegal, popular y comercial que incide en la deforestación de los bosques, también los incendios forestales, la degradación de los suelos por el cambio de uso o técnicas no apropiadas en el cultivo. El exdirector del Mecanismo Global contra la Desertificación de la Organización de Naciones Unidas alertó que en menos de 10 años el corredor seco desde el oriente del país afectará a 20 municipios del occidente en una región que se consideraba tradicionalmente dentro del recurso boscoso en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos. El fenómeno ya es perceptible en los departamentos de Retauleo, Santa Rosa, Escuintla y otros más, con lo que se superan los 49.430 kilómetros cuadrados, el 45.45% del territorio nacional. Como ya se ha descrito, las características de lo que fue en antaño la zona semiárida del Valle del Motagua, que identifica el clima de los orientales departamentos de Chiquimula, Zacapa, El Progreso y Jutiapa, junto a municipios de Baja Verapaz y del sur del Quiché, en las últimas décadas ha tenido un no buscado aliado, el llamado fenómeno del Niño o calentamiento de las corrientes oceánicas del Pacífico tropical o zona intertropical. Como un fenómeno climático, este provoca el aumento de la temperatura ambiente y la reducción severa de la cantidad de precipitación pluvial debido al debilitamiento de los vientos alisios y de la presión atmosférica. El 9 de agosto pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, CONASAN, con información de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, dio a conocer el resultado del censo realizado por la sequía a causa de la canícula extendida en 3.814 comunidades del país. Los resultados presentan a 168.278 familias afectadas, pérdidas del 80% de las cosechas en 208 municipios de los 338 municipios del país, que equivale a 1.800.000 quintales de maíz, 661.565 quintales de frijol, con un estimado en costo pérdida de 345 millones y 2.7 millones respectivamente. Hoy, en el programa Personajes,
el doctor Walter Archila hablará sobre el corredor seco y las consecuencias del mismo. Luego de esta introducción, vamos a algo especial que tiene preparado Salva Velázquez y luego regresamos en vivo con el doctor Walter Archila. Adelante, Salva. Pobladores de 5 departamentos de Guatemala, El Progreso, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula y Jalapa, del corredor seco, están en riesgo de sufrir de hambre estacional. Con la roya en los cultivos de café, la crisis alimentaria se agrava y además se perdieron 115.000 empleos. Queremos ganar tiempo porque el hambre no espera. 27.517 familias necesitan atención urgente ante esta terrible amenaza. Quisimos venir a proponerle al Programa Mundial de Alimentos algún tipo de ayuda interna en aras de ganar tiempo. La vicepresidenta Roxana Valdetti informó este lunes que se formalizó un convenio de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos, quien dará al país en calidad de préstamo 2.220. Muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos televidentes del programa Personajes número 1044 de hoy, 4 de septiembre del 2014, el mes de la patria, como siempre llamamos el mes de septiembre. Pero hoy tenemos un tema interesante que dar a conocer y que el doctor Walter Archila ha aceptado nuestra invitación para hablar sobre el corredor seco, sus consecuencias, también el cambio climático que ha sucedido hasta este día. Y bien, todos estos puntos interesantes que se van a dar a conocer y que también vamos a presentar imágenes sobre esta situación que atraviesa el país. Quiero indicarles que hace algún tiempo, antes de que todo esto sucediera, precisamente aquí en este foro del programa Personajes estuvo el doctor Walter Archila y se habló sobre el corredor seco, pero no se le dio mucha importancia al mismo. Hoy las consecuencias están a la vista y la situación que atraviesan cada uno o atravesamos cada uno de los guatemaltecos está a la vista. Pero, tomando en cuenta ese punto respectivo y ese punto que se dio a conocer en esa oportunidad, hoy, nuevamente el doctor Walter Archila, con datos interesantes, nos va a informar también sobre toda la situación que se da en nuestro país. Y antes de ello, le doy las muy buenas tardes, las muy buenas noches y luego, doctor, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, mías, buenas noches a todos los amigos televidentes allá en sus hogares. Realmente contentos de poder estar acá para compartir con cada uno de ustedes algunos de los criterios que tenemos en cuanto a los efectos del cambio climático en lo que es el corredor seco de Guatemala. Sí, hace, como decíamos en la introducción, doctor, hace algunos años quizá estuvimos aquí y hablando del corredor seco y yo hablaba de que no se le daba la importancia respectiva. Sí, ¿Sí se recuerda usted? Claro, bueno, realmente la situación de la degradación que se ha venido dando del clima en Guatemala, lógicamente es algo que está muy marcado en los últimos años, especialmente a partir de lo que es el niche, digamos, ahí por los años 80, cuando empezamos a ver los guatemaltecos ya algunos de los efectos del fenómeno del niño y del fenómeno de la niña. En este caso, todo este tipo de efectos que se fueron dando generaron una condición climática adversa y a partir del niche
pues definitivamente hemos visto cómo se han ido dando esos cambios que han deteriorado totalmente nuestro ambiente. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y luego vamos a ver qué arreglamos en este sentido, en el aspecto del micrófono, pero ya Salva Velázquez está realizando los arreglos correspondientes. Pues bien, doctor, como ya hemos hablado de todo lo anterior, yo quisiera que usted me manifestara si el corredor seco es el apocalipsis realmente de los guatemaltecos. Bueno, definitivamente yo pienso de que el corredor seco se ha ido de alguna manera agudizando o generando crisis porque la situación de la precipitación pluvial y la temperatura ambiente son en alguna medida las que han generado una condición muy difícil para la producción agrícola. De tal suerte de que algunos estudios que han llevado a cabo la Universidad del Valle demuestra de que la tendencia en los últimos años ha sido a incrementarse la desertificación y a incrementarse, por supuesto, también lo que son las áreas secas, donde cada vez la precipitación pluvial es menos, o sea, hay menos lluvia que la normal o la de un año normal. Por supuesto que los estudios también demuestran de que esto se debe precisamente al fenómeno del Niño, el cual para Centroamérica, cuando se enmarca el fenómeno del Niño en América del Sur, en Centroamérica se disminuyen las lluvias. Por ejemplo, este año se considera que tenemos un fenómeno del Niño moderado, o sea que de alguna manera no está bien marcado, pero sí fue determinante en cuanto a que no hubo la suficiente precipitación pluvial. Ahora, la situación de esto es de que cada ciclo de lluvia, o cada año, digamos, en el ciclo, en el periodo de lluvia, vamos a ir teniendo los efectos de estos fenómenos. Entonces, como país, como región o como departamentos que estamos inmersos dentro de lo que es el llamado corredor seco, que incluye, por ejemplo, desde el sur de Huehuetenango, parte del sur de Quiché, también parte del sur de Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, una parte grande de Chiquimula, Jalapa, una parte de Jutiapa también, y por supuesto algunas áreas de la costa sur. Toda esta zona, digamos, que está inmersa dentro de lo que es el corredor seco, por esas características que se están presentando en cuanto a disminuir el régimen de lluvia en esas zonas, definitivamente sabemos de que a partir de la temporada de lluvia ya no es factible producir agricultura de subsistencia. Entonces, lo que nos lleva a esto es a que se deben de generar nuevas estrategias de producción y también cambiar un poco la matriz productiva, en el sentido de que, bueno, si sabemos que se ha cortado el periodo de lluvia, por ejemplo, hace 20 años la lluvia empezaba en los primeros días de mayo y luego entraba la canícula a finales de julio, principios de agosto, entonces daba suficiente tiempo para que el cultivo pudiese llegar al nivel de producción. Ahora el periodo de lluvia entra casi a finales de mayo, inicios de junio, y siempre entra la canícula en el mismo tiempo. O sea, ya no tenemos los 3 meses normales que había de lluvia en el primer periodo de lluvia, sino que ahora estamos hablando de mes y medio, 2 meses en los que hay lluvia, en lo que el agricultor llama la primera o la primavera. Entonces, y los materiales que se están utilizando de semilla de maíz, en este caso las semillas mejoradas, son más exigentes en agua y tienden a tener periodos más prolongados de requerimiento de agua. Entonces, desafortunadamente también la introducción de algunos materiales mejorados fue motivando que los agricultores perdieran sus semillas tradicionales, sus arriquines, que eran más precoces, que producían en periodos más cortos, y que ahora desafortunadamente, como ya no hay muchos materiales de esos, eso está impactando negativamente en la producción de maíz en condiciones de temporal, o sea, en condiciones de lluvia, en cultivos de
de ladera o en terrenos de ladera, que es lo que tradicionalmente hace el agricultor de subsistencia, que es el que más está sufriendo las consecuencias de lo que es el corredor seco. Antes, doctor, se experimentaba como un accidente quizás geográfico que incidía en los ecosistemas. Sin embargo, hoy es una amenaza climática que atenta contra todos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que recordémonos de que prácticamente si uno ve en el mapa, y probablemente más adelante vamos a tener la oportunidad de ver el mapa, si uno ve en el mapa lo que es el área en la que está inmerso el corredor seco, es prácticamente todo el área central, desde el suroccidente hasta el nororiente, digamos, o sea, atraviesa casi todo el país, casi podríamos decir que en alguna medida es lo que conforma la cuenca del río Motagua. El exdirector del Mecanismo Global contra la Desertificación de la Organización de Naciones Unidas, doctor, alertó que en menos de 10 años, el corredor seco del cual estamos hablando esta noche, desde el oriente del país, afectará a 20 municipios del occidente. Lo que usted me estaba explicando hace un instante, ¿verdad? Exactamente. Hay un estudio de la Universidad del Valle en el que trabajó el doctor Castellanos, en el que para el 2020 los efectos del cambio climático en el área del corredor seco se van a ver incrementadas áreas geográficas que van a pasar a ser más secas, y algunas áreas incluso que pueden llegar, en la proyección que él tiene para el 2050, hay áreas en Guatemala que pueden convertirse en desierto. Sí, y ahorita el fenómeno ya es perceptible, como en Retabuleo, hay otros lugares, Escuintla, incluso Santa Rosa. La costa sur, que se supone que es lluviosa, ya es sensible en algunas áreas geográficas de estos departamentos, los efectos de lo que es el cambio climático, ¿verdad? Ahora, ¿por qué también el fenómeno del niño, dice, es un aliado del corredor seco? Bueno, el problema que se da es que hay por ahí en la introducción usted hablaba algo sobre los vientos alisios y la conducta que se da en el calentamiento del océano, del mar. Normalmente en las costas de América del Sur, en la parte casi frente a las costas de Perú, se empieza a dar un calentamiento en la profundidad del mar. Los científicos hacen mediciones de ese calentamiento cada cierto tiempo, y en base a la conducta que tiene la temperatura del mar, empiezan ellos a dar algunos pronósticos sobre la conducta del invierno para Centroamérica y América del Sur. Cuando el calentamiento es alto, ellos consideran que se va a marcar un fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, en el caso de América del Sur, genera lluvia. Sin embargo, en el caso de Centroamérica, genera sequía, o sea, genera lluvia irregular. Hay menos cantidad de lluvia, y además de que hay menor cantidad de lluvia, es más irregular, o sea, tiende a tener una canícula más prolongada, tiende a tener una precipitación pluvial, por ejemplo, que oscila, que no va a ser mayor de los 300 milímetros al año, y que generalmente pueden caer en un par de aguaceros esa cantidad de agua. Entonces, esto no permite que los cultivos tradicionales que se siembran bajo condiciones de lluvia puedan producir, que ese, digamos, es el alto riesgo que nosotros tenemos. Por eso es de que la estrategia que debe plantearse para poder de alguna manera convivir con este fenómeno, porque este fenómeno ya no nos podemos deshacer de él, y no nos podemos deshacer de él porque está altamente vinculado con el cambio climático, y el cambio climático está vinculado con los altos niveles de contaminación. Por ejemplo, la industria, la contaminación que se genera por la emisión de gases tipo invernadero, como son lo del monóxido de carbono de los vehículos, como lo es los vapores que eliminan la industria grande. Los países industriales son grandes contaminantes. El monóxido de carbono de alguna manera en el ambiente genera condiciones adversas, y todo este tipo de fenómenos están altamente vinculados con este tipo de contaminación. Por supuesto, también hay otros factores que inciden negativamente, como por ejemplo
algunos de los gases que se utilizan para los aerosoles, que al exponerse al ambiente provocan ruptura de la capa de ozono. La ruptura de la capa de ozono provoca que los rayos ultravioleta que están ya, digamos, fuera del espacio que el sol produce, penetren a la Tierra, y esto pues en alguna medida también genera efectos negativos. Otro efecto negativo también para digamos, hacer más drástico el panorama es el alto nivel de deforestación que tenemos. Recordémonos que los árboles son captadores de dióxido de carbono, o sea, transforman estos gases venenosos, los transforman en madera. La madera en sí de los árboles es celulosa, hemicelulosa, que se produce a través de las células vegetales que están captando del ambiente esa gran cantidad de dióxido de carbono, y químicamente ellos absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno. Por eso es que es muy importante para nosotros, digamos, el tener áreas verdes, el tener producción de bosques. Sin embargo, estamos haciendo un uso irracional de los recursos naturales, y esto nos está llevando, paralelamente con lo de los gases tipo invernadero que estamos liberando, pues esto nos lleva a padecer las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo con el cambio climático. Por supuesto, Guatemala como país no somos altos productores de dióxido de carbono, ni somos altos productores de contaminantes, ¿verdad? Los países industriales son los que más producen este tipo de gases contaminantes, pero nosotros sí estamos provocando en alguna medida deforestación, y también la deforestación contribuye a que sea más marcado el fenómeno, digamos, de alguna manera, de lo que es el cambio climático en la desertificación o la falta de precipitación pluvial, lo que agudiza lo del corredor seco. Volviendo, digamos, al tema inicial, prácticamente antes en Guatemala solo se hablaba de Zacapa y El Progreso como áreas con un espacio seco. Ahora ya hablamos de que, por ejemplo, todo el sur de Huehuetenango, que es un municipio que ha sido con un buen nivel de precipitación, ahora el sur de Huehuetenango ya está sufriendo las consecuencias del corredor seco. El Quiché, por ejemplo, también el sur del Quiché tiene también un área geográfica grande que también está siendo afectada por este fenómeno, al igual que el sur de Baja Verapaz, ¿verdad? Entonces, si no se toman medidas de mitigación para corregir este problema, vamos a tener ciclos de hambruna cada 2-3 años o continuamente este tipo de problema. Por eso es que, digamos, como sociedad, nosotros debemos de estimular para que tanto el Estado como las organizaciones no gubernamentales y los países amigos empecemos a invertir, por ejemplo, en captación de agua, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Zacapa ahorita han caído 2 aguaceros que representan más del 60% de la precipitación pluvial de un invierno normal. Doctor, tuvimos el caso, por ejemplo, en Estanzuela, ¿verdad? En Estanzuela, en un solo día cayeron 20 milímetros de agua, o sea, cayó lo que puede llover en un mes, en un invierno normal, en un solo día. Sí, eso es lo que quería también hablar sobre eso. Antes estaba ahí hablando usted que en un día llovió 12 centímetros, cayeron de agua aquí en Zacapa. Sí. 12 centímetros, según lo que Conred manifestó. Y en 3 días llovió lo que tenía que haber llovido en todo el periodo de lluvia. El mes de agosto. Sí, sí. Que es esa conducta errática, o sea, de que no hay una conducta normal del invierno, sino que llueve bastante y de repente deja de llover. Esa conducta errática es la que está generando de que los cultivos no produzcan, porque un cultivo normal requiere de alrededor de 2-3 meses de lluvia en una conducta normal para poder abastecerse del vital líquido. Entonces, aquí es donde vienen las políticas que yo explicaba, por ejemplo, en que la sociedad civil, conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales y el Estado, deberíamos de estar trabajando en una estrategia conjunta, por ejemplo, embalses. Es triste ver, por ejemplo, cómo el Río Grande, cuando llueve, toda esa cantidad de agua va directo a la bahía de Amatique. O sea, va y se pierde esa agua, donde si tuviésemos la capacidad de
de hacer depósitos de agua o hacer embalses para captar esa agua y almacenarla y poderla utilizar ya en sistemas más eficientes, ya no en sistemas de riego por gravedad, por ejemplo, que desperdician mucha agua, sino en sistemas eficientes como mini riegos, microriegos, microaspersión, aspersión, pues definitivamente podríamos no solamente incrementar el área de producción, sino que también incrementar el volumen de producción con la misma cantidad de agua. Entonces, por supuesto hay que tomar algunas medidas de carácter emergente, ¿verdad? Como el de atender asistencialmente a la gente con alimento, por supuesto a los agricultores, ¿verdad? La gente que está en situación de crisis. Pero eso no nos va a solucionar el problema. El problema nos lo va a solucionar el poder diseñar una estrategia que nos permita hacerle frente al problema en los siguientes años, porque de acuerdo a los estudios se demuestra que para el año 2020, por ejemplo, se va a agudizar a tal nivel la crisis que si no tomamos acciones en este momento, pues definitivamente no va a haber presupuesto de gobierno que alcance para atender la demanda de alimentos de la población que está inmersa dentro del corredor seco. Doctor, y en el año, como todo eso tiene relación, el fenómeno del niño y el corredor seco, ¿verdad? El niño y la niña, son aliados, la niña también. El niño y la niña. Pero si en el 2009, doctor, se experimentó el episodio del niño, en 2009, como un déficit hídrico. Una sequía. Que provocó pérdida del 50 al 90% en los cultivos de maíz, frijol y sorgo, sobre todo en el corredor seco. ¿Por qué no se tomaron ahí las...? Bueno, ahí eso no lo puedo resolver yo porque, digamos... Pero sí había cómo, ¿verdad? Claro, o sea, para eso son las unidades de planificación, para eso son las unidades de planificación estratégica, donde se deben de evaluar los acontecimientos que están sucediendo y en base a ellos planificar a futuro. Muchas veces el problema es que como funcionarios nosotros estamos resolviendo los problemas del ayer, no estamos ni siquiera programando para resolver los problemas que nos vienen a futuro, que es lo que nos pasa, ¿verdad? Y estoy seguro que en los siguientes años vamos a seguir teniendo problemas de sequía, porque mientras el fenómeno del niño esté actuando, va a haber déficit de lluvia. Cuando viene el fenómeno de la niña, entonces hay exceso de lluvia. El agricultor también pierde, porque pues por exceso de lluvia no puede cosechar, se inunda, se enmohece muchas veces la cosecha. A algunos agricultores de frijol, por ejemplo, se les nace el frijol en vaina, ¿verdad? Por el exceso de humedad. O sea, los dos fenómenos afectan. Entonces, tenemos que tener ya un plan estratégico que permita hacerle frente a esto, porque de lo contrario vamos a tener que tener episodios de migración de poblaciones, porque no va a haber agua, como el caso, por ejemplo, de la aldea de Plan del Morro, donde ahí no hay agua, o el caso, por ejemplo, de Cimarrón y Sinaneca, que no tienen agua, ¿verdad? Doctor, alguien dijo ante los medios, el señor Anzueto, creo que es Carlos Anzueto, sí, viceministro de Seguridad, viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura. Él es el del BIDER, de la producción. ¿Sí? Sí. Pero él manifestó, y yo no sé cómo lo entiende usted y lo entiende la población, él manifestó de que no es bueno generar alarma, dice. Sí. Ya que las predicciones no son solo probabilidades. El fenómeno del niño no está confirmado. Pero bueno, no estaba confirmado este año porque hay mediciones, yo le explicaba, hay mediciones que los científicos hacen en las costas del Perú, en mar adentro, en la profundidad del mar. La medición se hace alrededor de los 200 metros de profundidad del mar y ahí miden los cambios de temperatura. Entonces, este año, cuando seguramente el viceministro Anzueto dio esa declaración, apenas se había hecho una medición de la temperatura del agua en esa profundidad del mar. En este momento ya se han hecho 3 mediciones, o sea, ahorita estamos plenamente seguros de que hay un fenómeno del niño leve, porque, por ejemplo, ahorita en la parte alta de Zacapa, por ejemplo, ya ha estado lloviendo y hay cosecha, y el invierno ha sido regular. El problema es en el área del corredor seco, ahí es donde está enmarcado, y tiene razón el viceministro al decir que no hay que generar alarma, porque, por ejemplo, ahorita se está hablando de estadísticas que alarman.
yo estuve revisando las estadísticas y realmente me preocupé bastante porque alarma ver la cantidad de gente que se está reportando que tiene pérdidas en agricultura, ¿verdad? Entonces, eso es alarmante. Incluso hay estadísticas que no coinciden. Ahora, doctor, ¿qué sucede con estos pozos artesanales, los que hay que sirven para la agricultura también? Sí. ¿Será que también van a ir desapareciendo? Bueno, la tendencia es que en la medida de que hay menos agua de lluvia, hay menos filtración, eso implica que el nivel freático del agua va a tender a bajar, ¿verdad? Por supuesto, en las orillas de los cauces y las cuencas de los ríos seguramente se va a mantener el nivel freático, pero en los pozos artesanales que no están dentro de una microcuenca, una cuenca, o que están en un área donde hay una conducta hidrográfica apropiada, lógicamente, pues en esas áreas el nivel freático del agua va a tender a bajar. Entonces, los pozos artesanales van a tener necesidad, en alguna medida, de tener que escarbarles más para poder mantener el nivel adecuado de agua. Bien, los campesinos dicen que es la misma canción de casi 13 años atrás, dice. Exactamente, yo le decía que el historial viene desde el Mish. O sea, ya hasta antes del Mish, el fenómeno del niño y la niña no se marcaba muy bien. Pero ya después del Mish ya se empezó a ver bien marcado el fenómeno del niño y de la niña. Por ejemplo, en el Ágata vimos los efectos de la niña, sí, ¿verdad? En el Están vimos los efectos del fenómeno de la niña. Grandes inundaciones, pérdidas de terrenos, pérdidas de cosechas, por inundación. O sea, todo lo contrario del fenómeno del niño. En el fenómeno del niño las pérdidas de las cosechas son por sequía. Por sequía. Bien, y tanto bueno, aquí fíjese que estamos hablando de este sector y estamos dejando a Chiquimula a un lado, y Chiquimula también. No, Chiquimula también tiene está afectado en la parte... En la parte baja. En la parte baja. La parte alta de Chiquimula es igual que la parte alta de Zacapa. Por ejemplo, el área de Esquipula, Solopa, todas esas áreas llueve normal. El problema para Chiquimula es en las partes bajas, San José de la Arada, una parte de Chiquimula mismo, una parte de Ipala, que son partes más bajas, digamos, donde llueve menos y que lógicamente también ahí se ven afectados los agricultores porque la cantidad de lluvia y el periodo en el que llueve no es suficiente para que los cultivos puedan alcanzar su estado de producción. Doctor, ¿y cuál es, digamos, en síntesis, el problema que enfrenta la población del corredor seco? Bueno, realmente el problema lo podemos ver desde varios ángulos o varios puntos de vista. El primero de ellos, por ejemplo, es para el agricultor de subsistencia, o sea, aquel agricultor que produce produce sus granos o su consumo de granos para sus tortillas, sus animalitos, para la casa. Cuando el agricultor de subsistencia está en una situación de fenómeno del niño y no alcanza a producir lo que necesita para abastecer a su familia con alimento, entra en crisis. Entra en crisis porque no hay alimento en la casa. Entonces, en este momento, los más vulnerables a esa situación son los niños, ¿verdad? Especialmente los niños menores de 5 años, porque están en un periodo de desarrollo en el que requieren un nivel nutricional apropiado para que tanto su mente como su cuerpo físico se desarrollen. Entonces, si no hay alimento suficiente y de buena calidad, lógicamente su intelecto no se va a desarrollar. Y también su estructura física corporal no se va a desarrollar. Entonces, por eso es de que se entra en una situación de crisis. Ahora, querer resolver con agricultura la problemática del pequeño productor de condiciones de temporal en condiciones de subsistencia o infrasubsistencia, creo que es un error. A pesar de que yo estoy dentro del sector agropecuario, realmente el pensar que la situación de pobreza y de hambre o de vulnerabilidad de seguridad alimentaria la vamos a resolver solamente con agricultura, eso no es correcto. Ahí tenemos que entrar como sociedad, como autoridad, como ONGs, como organismos internacionales, tenemos que entrar a actuar con responsabilidad.
planificando a futuro acciones que conlleven ingresos a las familias para que no solamente tengan acceso al alimento porque lo puedan producir y cosechar, sino que tengan acceso al alimento porque tienen capacidad de adquirirlo a través de ingresos que se generen en el sistema de producción de las familias. Entonces, esto requiere realmente de un esfuerzo muy grande y de gente con capacidad intelectual para diseñar las estrategias que se deben de seguir. El problema acá es que no tenemos una estrategia, no hay un plan para hacerle frente a la situación de la sequía. Lo que tenemos realmente es una acción emergente, con el respeto de los compañeros bomberos que son personas de mucho beneficio para la sociedad, pero a veces decimos de que la acción que se genera cuando hay una situación de crisis generalmente de tipo bomberil, o sea, atender la emergencia únicamente, ¿verdad? Pero no se están atendiendo las causas, ¿verdad? Solo se atienden los efectos. Bueno, hay hambre, demos comida, sí, pero no decimos, bueno, ¿y por qué hay hambre? ¿Verdad? Tenemos la responsabilidad moral, social y desde cualquier punto de vista de generar condiciones para atender con seriedad el problema y resolverlo bien. Doctor, aquí tengo un dato, vamos a ver si podemos compartir lo que es, lo vamos a compartir con la población televidente de Zacapa, Chiquimula, donde observan el programa Personajes. Para mitigar la crisis que la sequía ha causado, vamos a hablar del MAGA, tiene unos 4.500, unas 4.500 toneladas de alimentos en las bodegas, pues, que están ubicadas en Farijane, ¿verdad? Y recursos para comprar unas 5.000 toneladas más. Sí. Pero con este contingente se podría cubrir la crisis inicial, que se prevé para septiembre, que ya estamos, Sí. y octubre. Pero calculan que requerirán unas 10.000 toneladas más porque la ayuda se tendrá que entregar también en los primeros meses del 2015. Entonces, si esto es así, quiere decir de que esa es una esperanza nada más, porque no sabemos qué pasa. Realmente no resuelve el problema. Ajá. No resuelve el problema. O sea, ahí volvemos a lo que yo decía, ¿sí? es una acción emergente, o sea, hay una emergencia. Se está sobredimensionando un poco el problema también, porque digamos, en el área en la que no está inmersa dentro del corredor seco, hay producción de grano. Grano va a haber en el mercado. La crisis se está dando ahorita exclusivamente. Pero más caro. Bueno, más caro, Obligado, porque, bueno, en eso del mercado nosotros sabemos que la oferta y la demanda es la que determina el valor comercial de un producto. Si hay suficiente oferta de un producto, el precio baja. Pero si hay escasez del producto, el precio sube. Ahorita es una escasez temporal porque la cosecha no ha salido. No. La cosecha no ha salido. O sea, ahorita estamos viendo de que en el área del corredor seco definitivamente la cosecha, según las estimaciones, va a andar con pérdidas de entre el 40 y el 60% y en algunos lugares hasta el 80%. ¿verdad? O sea, doctor, Quiere decir de que va a haber un poco de cosecha, pero en el área que no está inmersa dentro del corredor seco, ahí va a haber producción de maíz. Lo que pasa es que ahorita no estamos todavía en el momento de cosecha. La cosecha es octubre, noviembre, donde ya empieza a salir al mercado el producto nuevo. Ahorita se supone que en el mercado debería de haber parte de la cosecha 2013. ¿Sí? Sí. Entonces el problema acá es que como no está lloviendo, hay un poco también de malos guatemaltecos que acaparan producto y entonces empiezan a generar esa situación de crisis en la que no hay, disponibilidad en el mercado, ¿verdad? Entonces, la acción realmente que se está proponiendo realmente es una medida emergente, va a atender la necesidad. La situación que se da es que, por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas, en Zacapa tienen registrado más de 11.817 familias, agricultores de subsistencia. Pero de acuerdo a la ENCOBI, que es debe ser la rectora en materia estadística para nosotros, porque es del INE, Zacapa tiene en proyección para el 2014, tiene 6.846 familias, pequeños agricultores, en situación
digamos, de pobreza o pobreza extrema. Entonces ahí ya empieza, y ahí tiene razón el viceministro Anzueto cuando dice que no debemos de alarmar, ¿verdad? No debemos de alarmar, sino que esto lo debemos de ver técnicamente, hacer planteamientos técnicos, pero no para resolver una crisis momentánea, porque el otro año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10 años va a haber efectos del fenómeno del Niño, va a haber sequía y no va a haber alimento. Y vamos a seguir igual sin producir alimento, porque no vamos a tomar medidas de mitigación que pueden ir orientadas a corregir causas. Bueno, si hay sequía, ¿qué es lo que necesitamos? Agua. Y si se produce agua en las zonas de recarga hídrica y hay ríos, ¿qué tenemos que hacer? Captar agua. El agua de lluvia la deberíamos de conducir, almacenarla y poderla aprovechar para cultivos, ¿verdad? También políticas, por ejemplo, fortalecer mucho el PIMPET y el PINFOR para que se mantengan más áreas reforestadas, para que se mantengan más áreas de reserva, promover lo de las reservas naturales privadas, de tal manera de que el ambiente se mantenga un poco y eso ayude a fortalecer la disponibilidad de un ambiente propicio para que haya condiciones de recarga hídrica y haya más lluvia. Y otro tipo de acciones que debemos de tomar responsablemente con una planificación adecuada para que en los siguientes años no tengamos que estar recurriendo otra vez a la misma situación de crisis. Sí. Ahora, cuando usted habla que los programas del PINFOR y ¿cuál otro dijo? El PIMPET. ¿Ah? PIMPET. Sí, esto es para ayudar a que las personas puedan sembrar árboles. Sí, pero también derriban árboles. Y sí. Este es el problema. Sí, mire, es que el aprovechar un árbol no es malo. Un árbol. Pero mire, varios. No. Veamos. Yo digo un árbol, me refiero al ámbito de la planta o de las plantas, ¿verdad? Bueno, el aprovecharlo realmente no es malo si lo hacemos racionalmente, ¿verdad? Sí, racionalmente. Ahora, cuando hablamos de los programas de incentivos forestales, estamos hablando de aquellos programas que motivan a mantener una cobertura forestal mínima que va a favorecer las condiciones de lluvia, porque eso donde hay donde hay bosque generalmente tiende a haber más precipitación pluvial, se generan condiciones apropiadas muy diferentes a donde no hay bosque. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, el Estado debería de inyectar más recursos para PIMPET y PINFOR en el caso de los departamentos que tienen situación de corredor seco, de tal manera de que esos recursos vayan a favorecer para que los agricultores, en lugar de estar botando bosque para sembrar maíz en el corredor seco que no van a producir, entonces mejor que dejen el bosque y que ese bosque ellos reciban el incentivo económico para poder, en lugar de cultivarlo, poder comprar su grano, ¿verdad? Que al final es el estímulo que la ley está dando, pero no estamos aprovechando adecuadamente, digamos, estos beneficios que la ley le da al ciudadano, al agricultor, a la gente de campo. Bueno, entonces para motivar a la población y para que el doctor vaya también hablándonos sobre algunos puntos tan interesantes que ya se dieron a conocer, por cierto, aunque tenía otro dato interesante por ahí que lo vamos a dejar para después, o se lo voy a decir, doctor. Por ejemplo, en Santa Lucía, en Santa Lucía se perdió todo. Don Victorino Franco, agricultor y que es alcalde comunitario de la aldea de Santa Lucía, indicó que las constantes pérdidas por sequía, por sequías y la falta de oportunidades en el departamento han obligado a muchos integrantes. Este es otro problema, de familias a buscar mejoras económicas en el extranjero. Sí, es una. Y explicó que la aldea tiene alrededor de 3,000 habitantes y muchos, particularmente jóvenes, decidieron emigrar a Estados Unidos. Entonces, el maíz, frijol, manía y tomate se perdieron totalmente. Ellos sembraron 70 manzanas de terreno de todo eso y se perdieron. Sí, es correcto. Ahora, aquí empezamos a ver ya uno de los temas que yo decía cuando se planifica o se tiene una proyección de lo que hay que hacer. Por ejemplo, acá vemos que ya parte de la población está migrando para inyectarle recursos a su sistema de producción, a su hogar, a su casa, a su familia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque la actividad cotidiana que la gente en el campo desarrolla
entre muchas otras, pero la principal es la agricultura. Entonces, al no haber condiciones para producir agricultura, ¿qué deberíamos de hacer? Por ejemplo, si los jóvenes están migrando a Estados Unidos, ¿a qué van allá a trabajar? O sea, lo que buscan son fuentes de trabajo. ¿Y por qué tienen que ir a Estados Unidos a buscar fuentes de trabajo si nosotros deberíamos constitucionalmente generar condiciones apropiadas para que nuestra población tenga acceso a fuentes de trabajo? Pero ¿quién hace eso? Bueno, entonces estamos atacando efectos, no causas. Y deberíamos de enderezar las políticas de desarrollo a atacar causas, no los efectos. Imaginen que es únicamente la aldea de Santa Sí, Lucía. sí, está, ¿cuánto? A 6 6 kilómetros de aquí de Zacapa. Exactamente. 6, 8 kilómetros de aquí de Zacapa. Y la situación, bueno, eso va a ser, esto es general. Y ahí dice... General, pero el corredor seco, ¿verdad? Me gusta porque dice cotidianamente, o sea, Ajá. que implica que ya hay varios ciclos de producción en los que siembra la gente, pero no produce. O sea, ya las consecuencias de los efectos del cambio climático están. Entonces, tenemos obligadamente que tomar medidas a través de planificación estratégica, medidas que conlleven a corregir esos efectos. De lo contrario, nos vamos a empezar a quedar sin jóvenes en las comunidades. Sí, óigame, los jóvenes se van a tener que estar yendo para otro país a resolver nuestro problema en otro país, donde tendríamos que resolver nuestro problema en nuestro país. También ellos dicen, hay otra alternativa con que usted hablaba anteriormente, doctor, que es, por ejemplo, existen los sistemas de riego. Claro. Pero ellos no tienen, no se pueden implementar porque es muy caro todo el equipo, o el equipo necesario, y nadie lograría obtenerlo. Ese es otro problema. Ahí es donde vienen los incentivos. Por ejemplo, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, hace algunos años tenía un programa que se llamaba Plamar. Sí. Este programa apoyaba a los agricultores con créditos blandos para la adquisición de sus sistemas de riego tecnificados y toda la asesoría técnica para poder implementarlos, ¿verdad? Entonces, ese programa prácticamente ahorita ya desapareció. Esa, por ejemplo, es una acción que se debe de incluir dentro de ese plan estratégico, el generar oportunidades para que los agricultores excedentarios que tienen capacidad de producir y que tienen las condiciones para producción de cultivos no tradicionales y que van a generar mejores ingresos, puedan accesar a esos sistemas de crédito blando, ¿verdad? Porque si esta gente va al sistema bancario, va a conseguir créditos del 25-30%. Pero ya con un sistema que va para estimular la producción, que va a pagar, qué sé yo, 4 o 6% de interés, que va a ser un crédito blando, donde le van a dar el tiempo que, porque digamos, por ejemplo, en la agricultura no es lo mismo que en el negocio. En el negocio usted abre una puerta para vender y desde que abre empieza a vender. En la agricultura no, en la agricultura son 3 meses, 6 meses, 1 año, 4 años de estar invirtiendo. A veces, por ejemplo, si siembra mango, va a estar 4 o 5 años solo para afuera. Entonces requiere de un sistema de crédito blando que le dé un número determinado de tiempo en el que usted no va a pagar intereses ni capital, sino va a empezar a pagar hasta que usted empieza a producir. Entonces ahí es donde se generan las condiciones. O sea, lo que necesitamos son planes de desarrollo reales que ataquen las causas. Muy bien. Vamos a, antes de ir al corte comercial, no sé cómo estamos en el tiempo ahí, Salva. Falta, bueno. Hay un aviso importante, un servicio social en el programa Personajes. Esta mañana se extravió la perrita de nombre Manchitas en el trayecto del Parque El Calvario. Según se informa, cualquier información, comunicarse, si la han visto o la tienen por ahí guardadita para entregarla, comunicarse a los teléfonos 3005-8021 o 5030-3146. Esto es para esta perrita que se extravió, un servicio social del programa Personajes. A propósito veterinario, ¿verdad? Ajá. Bueno, quiero indicarles a los televidentes que pueden accionar enviando sus mensajes en relación a lo que estamos hablando y luego en lo que va a venir a continuación al 5505-4912. Corredor seco es, y estamos hablando hoy,
y también al 5595-0484. Envíen sus mensajes y entonces nosotros se los vamos a leer aquí al doctor para que él pueda, dar respuesta a los mismos. Repito, 5505-4912 y 5595-0484. Como estamos hablando de ello, doctor, veamos esta imagen que tenemos, Salva. Estamos hablando del corredor seco y su impacto sobre la población zacapaneca. Entonces, veamos esto a continuación, la primera imagen que tenemos, y usted nos habla sobre la misma, doctor. Adelante, Salva. Bueno, Doctor. Digamos en este caso, pues lo que vemos ahí es un cultivo de maíz que no alcanzó a llegar a su estado de madurez fisiológica productiva por deficiencia, falta de agua, entonces por efectos de sequía. Lógicamente esto lo vamos a estar viendo durante los siguientes años. Cada año va a estar aconteciendo esta situación porque en la medida que se va presentando el fenómeno del Niño y se va agudizando más lo del cambio climático, cada vez vamos a tener menos lluvia. Esta foto es similar, o sea, un agricultor ahí mostrando que realmente su cultivo se secó, pues no hay producción, ¿verdad? El resto que se ve ahí verde es prácticamente... Sí, o sea que fisiológicamente la planta se va secando, todavía hay parte verde, pero ya se va secando. Ajá. ¿Verdad? Y no llegó a producir. Bien. Veamos la otra imagen, Salva, a ver qué es la que tenemos a continuación para que el doctor pueda explicarnos. Es lo mismo, ¿ah? Sí, esta es una extensión más sí, amplia. Esta es una extensión más amplia, esta es otra toma en otro sector de ladera. Vemos que es un terreno de ladera donde realmente el agricultor depende de la bendición de Dios, depende de la lluvia. En este caso, pues también vemos cómo ya el efecto de la falta de lluvia se está evidenciando en que la planta se va secando, ¿verdad? Ya no hay chance de que el agricultor pueda cosechar. Igual ahí, terrenos de ladera, cultivados, ¿verdad? Donde ya prácticamente los efectos de la sequía pues van generando el que la planta se seque y que ya no llegue finalmente a cuajar el fruto. O sea, ahí seguramente donde se tomó esta foto, si se hubiera analizado cada planta de milpa, se hubiera encontrado de que si logró echar el gilotillo ya no hay grano. Ya no hay. ¿Verdad? No hay grano. Entonces ahí el agricultor prácticamente ya no tiene cosecha. Hay forraje para el ganado probablemente, pero no hay cosecha. Ahí mira el tamaño en el que se quedó la milpa. O sea, no logró realmente la milpa llegar al estado de producción. ¿Verdad? Y digamos, en la anterior imagen que teníamos, se hizo pensando en la lluvia, que iba a caer la lluvia para poder... Sí, lo que pasa es que, digamos, el agricultor no pierde la esperanza de poder producir, porque al final, mire por ejemplo ahí el tamaño de la mata de milpa esa y echó un gilotillo ahí, que eso no tiene grano, eso solamente es pelito de gilote, ¿verdad? Ahora, el agricultor siempre va a sembrar, porque él siempre tiene la esperanza de que venga la lluvia temprana y la lluvia tardía y que su cosecha logre salir. ¿verdad? Ahora aquí vamos... efectos en el café también, ¿verdad? Vamos ahí. Ya vemos, por ejemplo, ahí se ve una planta con roya y se ve poca carga. Y esto también, el cambio climático está incidiendo también en la presentación de enfermedades en los cultivos, ¿verdad? Esto también afecta drásticamente la economía porque al final hay menos oportunidades de ganarse jornal. Recordemos que nuestros agricultores en el sistema de agricultura familiar, ellos hacen, ahí se puede ver cómo hay aborto y resequedad, o sea, se seca el fruto, ¿no? Sí, ¿sí? pues. Entonces, en su sistema de producción en agricultura familiar, el agricultor hace agricultura, pero también hace otro tipo de tareas, ¿verdad? Por ejemplo, van a cosechar. Pero el cambio climático aquí nos está generando de que se presenten enfermedades que inciden en el nivel de cosecha y que al final limitan la oportunidad de que el agricultor vaya a vender su fuerza de trabajo. En la hoja está la roya. Sí, es roya. Ahí está presentando sí, el agricultor, ¿verdad? Ajá, sí. Este es en el café, imagínense que es una pérdida que terrible. digamos que ahí, aunque el agricultor no se come el café,
pero le sirve para generar fuente de ingresos. O sea, aquí por ejemplo podemos ver cómo la frontera agrícola va avanzando. Digamos, esta es área de la parte alta de Zacapa, me imagino yo, donde hay, por el tipo de foto, podemos ver cómo la deforestación ha ido avanzando drásticamente y se ven los guatales o áreas de cultivo de los agricultores. Ahora, en este caso, por ejemplo, no podemos decir que solamente el cambio climático por efecto invernadero, gases y todo eso, sino también por deforestación. Porque digamos ahí ese es otro cáncer. Ese es otro cáncer. Por eso, pero va eso amarrado. Asociado con la foto que me está Sí, presentando, pues. ¿verdad? Ajá. Hay deforestación para agricultura, pero hay también deforestación para aprovechamiento del bosque. Ojalá esto sea un proceso de aprovechamiento de manera racional, ¿verdad? De los programas que usted habló anteriormente. Donde hay cultivo, digamos, de bosque y se está aprovechando adecuadamente. Esto aquí, por ejemplo, la extracción de leña, ¿no? Ajá. Este es otro fenómeno que cada vez nos va a afectar más, porque, digamos, la gente por ganar sus centavos roban leña en algún terreno para vender la leña, pero están dejando sin cobertura forestal los terrenos para vender la leña. Entonces aquí tenemos también que buscar opciones. Por ejemplo, si tenemos hoy el gas que vale como 100 quetzales el tanque, el cilindro de gas, y la gente no tiene acceso a eso, pues va a tener que cocinar con leña. Y el cocinar con leña compite con los recursos naturales, porque la gente va a botar árboles para producir leña. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede trabajar con el PIMP, con bosques energéticos para producción de leña, por ejemplo, ¿verdad? Que son opciones que no las estamos aprovechando para corregir un poco las causas a partir de trabajar, digamos, esas causas para corregir los efectos. Este es café, ¿no? Pues no alcanzo a ver qué es probable que sea café, no sé. Maíz amarillo. Sí, maíz amarillo. Bueno, eso es lo que todo. Ahí vemos agricultores que están recibiendo semillas mejoradas. Es lo que yo le explicaba a ustedes, que de repente hay áreas bajo riego donde se pueden trabajar con semillas mejoradas. Pero con agricultores tradicionales hay que tener mucho cuidado con lo de las semillas mejoradas, ¿verdad? Porque las semillas mejoradas requieren de un ambiente más de humedad para poder producir. En el caso del camote, la yuca, son otras alternativas que se pueden incluir, digamos, para mejorar las condiciones nutricionales de la población. Especialmente el ajonjolí. Esta es una planta muy interesante. Mire, esta es una planta que puede ser cultivada, es muy resistente a la sequía y es una oleaginosa que es alta en ¿cómo se llama?, en proteína y en grasas esenciales, o en ácidos grasos esenciales. Esto es el maicillo o sorgo, ¿verdad? Que también es una buena opción para condiciones de secano. El maicillo es muy resistente, hay materiales muy resistentes a la sequía. Y por supuesto los frijoles, ¿verdad? Que ese es... ¿Está chipilín, no? No, ese es frijol. Ahí se ve la florecita del frijol. Ajá. El frijol. Sí, es frijol. Ahí ya se ve la vainita del frijol, ¿verdad? Ya en proceso de cosecha. Ahí, por ejemplo, si sabemos que el periodo de lluvia no va más allá de 40 días, entonces podemos usar materiales, digamos, como los más ligeros. Hay mucha investigación que el ICTA ha hecho en este tema de frijoles más precoces, más ligeros. De hecho, hay una variedad ICTA ligero de frijol. Esa es esa foto. Son fotos esas son acciones de entrega de alimentos. Bueno, veamos esta. Esa foto o ese mapa nos refleja un poquito más toda el área que se ve de rojo fuerte, rojo intenso. Toda esa área es donde realmente hay ya efectos de corredor seco, ¿verdad? Ajá. Donde ahí se delimita cartográficamente las áreas donde hay menos precipitación. El boletín que sacó el organismo internacional que trabaja el tema de desertificación realmente enmarca para Guatemala este año la situación de sequía era tremenda, ¿verdad?
a pesar de que no se tenía todavía ni la segunda ni la tercera muestra de temperatura que se saca en las costas, ¿verdad? Ahí podemos ver ya cómo es una franja, por eso se le llama corredor, porque es una franja que viene desde el sur de Huehuetenango, prácticamente hasta el oriente de Guatemala, ¿verdad? Y luego también en la franja costera podemos ver que desde San Marcos, sí, podemos ver que desde San Marcos hasta Escuintla hay una parte de la costa de Santa Rosa y Jutiapa, ¿verdad? También están con colorcito rojo, quiere decir que esas áreas son áreas también donde está ya impactando lo que es la sequía, ¿verdad? El corredor seco. Bien, vamos a continuar con este mapa porque es interesante ver también lo que es el Petén. Sí. El Petén. Así que vamos primero a comerciales, Salva, y después seguimos con el mapa. Mire doctor. Ajá. Este es prácticamente el corredor seco. Sí, sí. Y en la medida que el color es más intenso, es donde más, el rojo es más intenso, es donde más se sienten o se marcan los efectos del corredor seco. O sea que hay un color anaranjado y otro color más fuerte, ¿verdad? Sí, así es. Y allá al fondo es lo que estaba usted diciendo, porque es lo que va en la orilla del... Sí, en la orilla de la costa, ¿verdad? Que digamos es costa, debería de ser húmedo, y sin embargo vemos que en la parte, la franja costera, que han sido manglares y lugares, digamos, con bosques, ahora como se ha intensificado tanto lo de la caña de azúcar y han botado grandes cantidades de bosque, entonces ahora ya se está marcando también una franja seca en todo lo que es la franja costera del sur de Guatemala. Muy bien, vamos a un contacto con los patrocinadores y luego regresamos con el doctor Walter Archila. Estamos hablando sobre el corredor seco, su impacto sobre la población zacapaneca, la que estamos hablando en esta oportunidad, y qué medidas se están tomando, ¿verdad? Y proyectarse, ¿verdad? Sí. Así que vamos, Salva, por favor, adelante. Más de 20 años en radio y televisión marca la diferencia. Programa Personajes, tribuna libre al pensamiento de un pueblo. Si usted quiere vender más, anúnciese en el programa Personajes. Llame al teléfono 79 41 11 34. Llámenos, venda más. El alcalde municipal de Zacapa, Eliseo Salguero Vargas, se preocupa por el desarrollo del municipio. Su preocupación son áreas marginales a quienes no se les prestaba atención. Se ha trabajado en la brecha del caserío Cocó para que sus habitantes puedan estar comunicados con la ciudad. En educación, se han entregado becas para niños y niñas. Se ha equipado con vehículos para cualquier emergencia. Se ha trabajado en el remozamiento del paso a desnivel, sin olvidarse de la recreación deportiva, construyendo graderío en campo fútbol de Barranco Colorado y apoyando a equipos de fútbol. Eliseo Salguero Vargas, pensando en el adelanto del municipio de Zacapa. Personajes, un mundo objetivo con visión y transparencia. Llevándole temas como política, deportes, cultura. Sintonícenos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde por 12 Visión. Carolina Orellana, gobernadora departamental, trabaja de manera coordinada con las instituciones del sector público que operan en el departamento de Zacapa, velando por que los servicios públicos sean entregados a la población con calidad. Promotora del desarrollo de Zacapa, armonizadora de la relación entre el gobierno central y el municipal, trabajando para bajar el índice de desnutrición en nuestro departamento. Trabajando con Zacapa, por Zacapa
y para Zacapa. En el kilómetro 137, ruta al Atlántico, Río Hondo, Zacapa, se encuentra distribuidora de repuestos Atlántico, donde se ofrece todo lo que necesita en repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos livianos y Mercedes-Benz. Amplio stock en mangueras y conexiones para transporte pesado, maquinaria agrícola, industrial y de construcción. Lo atiende su propietario Fermín Vargas Rivas y personal capacitado. Teléfono 79-340622, 5715-4653. Distribuidora de repuestos Atlántico, ubicado en el kilómetro 137, ruta al Atlántico, Río Hondo, Zacapa. El diputado Gustavo Echeverría se ha preocupado por la salud de los zacapanecos. Prueba de ello es que en el Centro de Salud de Gualán se atienden las 24 horas a 300 personas diarias y se asignaron 6 médicos para mejorar la atención. En el Centro de Salud de Betel, Gualán, y en el municipio de Cabañas se entregó todo tipo de medicamentos. Con paso firme, seguimos trabajando por una Zacapa más grande, más fuerte y más unida. Personajes, un portal para el pueblo zacapaneco. Si usted quiere exponer un tema general, llámenos al 5505-4912. Será un gusto dialogar con usted. Carolina Orellana, gobernadora departamental, trabaja de manera coordinada con las instituciones del sector público que operan en el departamento de Zacapa, velando por que los servicios públicos sean entregados a la población con calidad. Promotora del desarrollo de Zacapa, armonizadora de la relación entre el gobierno central y el municipal, trabajando para bajar el índice de desnutrición en nuestro departamento, trabajando con Zacapa, por Zacapa y para Zacapa. Grúas Vargas le da la mano en el camino. Le servimos en toda la República las 24 horas del día. Servicio rápido para vehículos pesados y livianos. Grúa Vargas cuenta con grúa telescópica para levantar tanques aéreos y armazón de puentes, para armar galeras metálicas, para remolcar cabezales y buses, grúa de plataforma para que su vehículo no se le dañe, para levantar contenedores cargados. Grúa Vargas se encuentra en el kilómetro 137, ruta del Atlántico, Río Hondo, Zacapa. Anexo, grúas en La Ruidosa, kilómetro 245, Morales y Zabal. Grúa Vargas cuenta con el mejor equipo de grúas en todo el país, que se adapta a su necesidad. El diputado Gustavo Echeverría se ha preocupado por la salud de los zacapanecos. Prueba de ello es que en el Centro de Salud de Gualán se atienden las 24 horas a 300 personas diarias y se asignaron 6 médicos para mejorar la atención. En el Centro de Salud de Betel, Gualán, y en el municipio de Cabañas se entregó todo tipo de medicamentos. Con paso firme, seguimos trabajando por una Zacapa más grande, más fuerte y más unida. Usted está viendo Personajes, un programa diferente, con variedad de temas. Sintonícenos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde por 12 Visión. Yo trato de alimentarme bien todo el tiempo y de tomar buenos suplementos. El cuerpo es parte de mi trabajo, es un arma para mí. Ha sido un honor fantástico ser parte de la familia Herbalife. Sé que con trabajo duro se consiguen resultados en el futuro. Esta es mi vida. Yo solo disfruto el momento. Más de 20 años en radio y televisión marca la diferencia. Programa Personajes, tribuna libre al pensamiento de un pueblo. Si usted quiere vender más, anúnciese en el programa Personajes. Llame al teléfono 79 41 11 34. Llámenos, venda más. Muy bien, televidentes del programa Personaje, ya estamos nuevamente en sus hogares luego de este contacto con los patrocinadores y estamos presentando los efectos de lo que es el corredor seco y su impacto sobre la población zacapaneca, los efectos sobre la agricultura. Ya hemos hablado
del cambio climático también, ¿verdad, doctor? Ahora, de las acciones a implementar para mitigar los efectos del cambio climático en la producción de alimentos. Esto lo va a hablar posteriormente ahorita, pero antes de ello quiero agradecer la atención al programa Personajes de Fernanda Cordón, de Alice Aldana, de Auri Ordóñez, que ellas son trabajadoras de una entidad bancaria, Domingo Pascual de Morel, así como Pedrito de Comercio Informal, Nancy García, Sonia Trabanino, Helen Casasola, Evelyn Zabaleta, Zaida Pacheco y Dulce Esquivel. Ellas observan el programa Personajes todos los jueves, así que muchas gracias a todos ustedes, televidentes, y por su teleaudiencia al programa Personajes. Hoy estamos presentando el 1044 y el corredor seco y su impacto sobre la población zacapaneca. Un mensaje. Muy buena noche, Nehemías. Solo una aclaración. El programa de riego del MAGA no desapareció. Aún se está trabajando. El inconveniente es que actualmente es escasa la demanda en el departamento de Zacapa. Bueno, o sea, lo que desapareció es el nombre de Plamar. Ahora se maneja como unidad productiva o algo así. Pero la situación está en la promoción que se le hace como una acción para corregir causas de la problemática que tenemos en materia de corredor seco. O sea, si sabemos que es seco, pero hay zonas de recarga hídrica donde todavía hay agua, pues deberíamos de aprovechar esa agua a través de programas más agresivos que lleguen al agricultor, ¿verdad? Y que faciliten el acceso. O sea, por ejemplo, inyectarle más recursos al programa este de DIPRODU, inyectarle más recursos, inyectarle más técnicos para que trabajen de cerca con el agricultor y poder así tener como más impacto. O sea, ¿por qué? Porque si sabemos que hay un área delimitada, ya claramente establecida, que es área de corredor seco, donde no deberíamos de estar sembrando ya agricultura de temporal, porque sabemos de que no van a producir. Entonces ahí tendríamos que aplicar ya técnicas más desarrolladas de cultivo, donde podamos utilizar el riego realmente como una herramienta en el proceso productivo. Ahora, hablábamos ahí, observamos en las fotos, doctor, que es, yo no sé si también la semilla de maíz en costales que se estaban repartiendo. Sí. Distribución de semilla mejorada, ¿verdad? Sí. La semilla, pero, ajá. Perdón, haga la pregunta. No haga la pregunta. No, continúe. Sí. Yo explicaba cuando se hablaba de semillas mejoradas, por ejemplo, si tenemos estadísticas que nos demuestran, el año pasado hubo prolongación de la sequía, de la canícula, que afectó la producción. Este año sequía. Entonces, si tenemos registro de estadísticas de esa conducta errática que tiene el invierno, ¿para qué estar sembrando en áreas donde sabemos que no va a llover? Y luego explicaba que si damos semillas mejoradas, que sea para áreas donde hay riego, ya sea riego artesanal, que juega un papel muy importante, por ejemplo, la parte alta del municipio de Zacapa. Comunidades, por ejemplo, como Poljá, San Pablo, La Pachí, Sicarasté, Lampocoy, Guineal, donde hay sistemas de riego artesanal. Entonces, aprovechar en esas áreas donde hay riego artesanal para dar esos materiales de semillas mejoradas. Pero no vamos a ir a dar semillas mejoradas en un lugar de cerro donde sabemos que no llueve, porque entonces no solo ponemos a trabajar al agricultor de por gusto, porque no va a cosechar, sino que el costo de esa semilla es alto para desperdiciarla. Entonces ahí es donde tenemos que inducir este tipo de programas a que obedezcan a una estrategia de planificación que facilite que llegue a las manos que debe de llegar para que haya producción, porque al final, ¿qué necesitamos? Si sabemos de que el nivel de producción en esas áreas es bajo y requerimos alimento, pues tenemos que dar las semillas donde hay potencial para producir. O sea, hay que hacer un reordenamiento en este caso, de los programas asistencialistas, ¿verdad? Doctor, hay dos preguntas que quiero hacerle que tengo aquí.
que es la siguiente. ¿Los proyectos sugeridos cuáles son? Bueno, la crisis que nos está generando el corredor seco es déficit de agua. Entonces, uno de los principales proyectos que nosotros deberíamos de estar trabajando en este momento es cosecha de agua de lluvia. Por ejemplo, en este último aguacero que cayó, que anduvo más o menos en los 12 milímetros de precipitación pluvial, imagínense qué cantidad de agua se desperdició, porque al final esa agua se fue. Esa agua se fue a través de las quebradas, de los riachuelos y a través de los ríos se fue. Entonces, ese es uno de los principales proyectos que nosotros deberíamos de tener. Trabajar en la cosecha de agua de lluvia. Trabajar también en lo que es las derivaciones y las represas para resguardo de agua, no necesariamente de los ríos. Hay quebradas que durante el invierno corre el agua, por ejemplo. Esa agua debería de hacerse reservorios de tal manera que puedan resguardarse esas aguas en esos reservorios y utilizarse para la producción tecnificada, o sea, ya no riego por gravedad, porque al regar por gravedad necesitamos grandes volúmenes de agua. Ahí donde tenemos, digamos, donde debería de auxiliar este programa que yo hablaba, que ya no se llama Plan-Mar, sino que ahora lo está manejando DIPRODU, que es otro proyecto o programa del MAGA, donde debería de estarse aprovechando esa capacidad de asistencia técnica y recursos, inyectarle recursos para que la gente pueda ya adquirir, por ejemplo, sistemas de riego por goteo, por ejemplo, o por microaspersión o por aspersión, de tal manera de hacer más eficiente el uso de esa agua. Entonces, otros proyectos, por ejemplo, es de fuentes alternas de ingreso, o sea, no pensar solamente en la agricultura, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, tenemos instalaciones acá en el INTECAP. Imagínense cuántos talleres tiene ahí el INTECAP, pero cuántos jóvenes de área rural tienen la oportunidad, por ejemplo, de venir a estudiar ahí al INTECAP. Casi ninguno, porque no tienen los recursos económicos para poder venir. Entonces, ahí es donde funcionan los programas de becas, ¿verdad? Donde estos jóvenes puedan venirse a capacitar en otras formas de producir ingresos, ¿verdad? Que puede ser de repente mecánica, albañilería, ebanistería. O sea, hay una diversidad, electricistas, herreros, hay una diversidad de trabajos que estos jóvenes podrían capacitarse y poder ya reinsertarse en otra actividad productiva. El ejemplo que ponía ahí usted de don Toyino en Santa Lucía, por ejemplo, que él habla de que los jóvenes están migrando. ¿Por qué están migrando? Porque no hay oportunidades acá en el nivel local. O sea, ¿cuántos años hemos tenido de gobierno tras gobierno y no se generan oportunidades reales para nuestros jóvenes? ¿Verdad? Y nuestros jóvenes al final tienen que emigrar. Imagínense, ya esos jóvenes allá en el extranjero se casan, allá se quedan, ya no vuelven, ya las familias se desintegran, se pierde esa hegemonía de la sociedad nuestra. Entonces, por eso tenemos que pensar en proyectos como los ejemplos que se han puesto. Póngale, por ejemplo, si sabemos que en el corredor seco no se puede producir, bueno, hay que emitir una ley en el Congreso en el que se facilite con exoneración de algunos impuestos a algunas maquilas, por ejemplo, que se instalen en estas zonas para que les sea atractivo venir a instalarse y generen oportunidades de empleo para gente que vive dentro del corredor seco. O sea, hay una serie de ideas y cosas que podríamos desarrollar, pero eso hay que trabajarlo, hay que diseñarlo, hay que desarrollar un plan, ¿verdad?, para enamorar a los potenciales financiantes o financistas de este proceso y poder desarrollar esas ideas ya en la práctica para atacar las causas del problema. Porque si seguimos atacando efectos, vamos a pasar toda la vida tirando dinero. Doctor, ese es en cuanto a los hablábamos de proyectos sugeridos, sí, unas ideas, porque seguramente si se reúne un equipo técnico de gente van a surgir otro montón de ideas. Eso es en cuanto a proyectos. ¿Y en cuanto a programas sugeridos, doctor? Más o menos. Sí, es que digamos un programa lo que integra son varios proyectos. Póngale, por ejemplo, si hablamos de un programa de agricultura familiar, pues ese programa de agricultura familiar debería incluir proyectos de riegos, sistemas de producción intensivo, etcétera, ¿verdad? Si generamos, por ejemplo, un programa de ingresos alternos, ese debería de tener, por ejemplo, bueno,
de repente maquilas o de repente otro tipo de incentivos que mejoren los ingresos de la población. Si hablamos, por ejemplo, de un programa de formación o inversión en recurso humano, por ejemplo, ahí ya podemos pensar, por ejemplo, un proyecto de becas para estudiantes de área rural que quieran venir a desarrollar una carrera técnica, pero que genere ingresos como las que hablábamos, ¿verdad? O programas de becas universitarias, por ejemplo, donde los estudiantes puedan tener acceso a prepararse, etcétera. O sea, ahí hay una diversidad de programas y proyectos que se pueden desarrollar. La cuestión acá está en que hay que hacer el esfuerzo, pero hay que tener un poquito de visión, ¿verdad? Hay que realmente, como dice la ley, hay que fumarse ese proceso. No es solamente decir, estamos generando desarrollo. Sí, pero ¿cómo? ¿Verdad? Con estar haciendo obra gris, con estar metiendo cemento, con eso no estamos generando desarrollo, ¿verdad? El desarrollo realmente lo debemos de forjar en fortalecer el desarrollo de las personas, que las personas mejoren su nivel de vida, que hayan más ingresos, que tengan más oportunidades de trabajo, que tengan más oportunidades de que sus hijos vayan a la universidad. Incluso, mire, hoy por hoy, por ejemplo, en el área rural, probablemente todos los niños tienen el acceso a ir a la primaria, pero ¿cuántos de esos niños salen de la primaria? Y si preguntamos, bueno, y de los que salen a la primaria, ¿cuántos van al nivel básico? Y de los que salen del nivel básico, ¿cuántos van a carrera? Y yo creo que nos quedaríamos tal vez en que un bajo porcentaje termina la primaria. Luego de los que terminan la primaria, son bien pocos los que van a la secundaria. Tal vez algunos van a la carrera. Y es difícil que vayan a la universidad ahora. ¿Por qué no tienen oportunidades los jóvenes en área rural o en barrios marginales o en colonias periféricas a la ciudad? ¿Por qué? Si también son guatemaltecos y tienen el mismo derecho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que desarrollar un plan estratégico, ubicar los recursos y poder decir, bueno, esta es la forma de poder desarrollar Zacapa. Esta es la forma de poderle hacer frente al cambio climático. Esta es la forma de poderle hacer frente a los efectos de la sequía o a los efectos del corredor seco. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer al señor Eliseo Salguero Vargas por el apoyo al programa Personajes para que el mismo sea o continúe transmitiéndose a través del Canal 12 de Telecom Zacapa. Así que un saludo especial hasta donde se encuentre el señor Eliseo Salguero Vargas, alcalde de Zacapa. Doctor, yo le preguntaba algunos programas porque aquí dentro de esto yo estaba observando que algunos programas sugeridos, como los que usted también ha sugerido, dice bosques para la seguridad hídrica. Claro, es el tema que hablábamos al inicio, digamos, antes de irnos al receso. Ajá. Cuando hablábamos, por ejemplo, bueno, si como sociedad nosotros sabemos que el departamento de Zacapa está inmerso una gran parte de su territorio en lo que es el corredor seco, lograr, por ejemplo, que la inversión que el Estado debe de hacer para cumplir con la ley del PIMPET y el PINFO, mucho de ese recurso debería de venir a Zacapa, ¿verdad? Ya como estrategia, porque digamos, si no se gestiona, si no se incluye dentro de un plan de desarrollo ese tipo de acciones, definitivamente no vamos a lograr que vengan más recursos, porque digamos, si dentro del presupuesto general de gastos de la nación hay un porcentaje en ley que debe de ser asignado a estos planes, a estos programas de servicios ambientales, ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad no solo de gestionar, sino que de presentar proyectos para fortalecer esos programas, ¿verdad? Pero nadie está haciendo nada en eso. Creo que el esfuerzo, probablemente un par de ONG, CDADIN, que ha hecho algunos esfuerzos, CDADIPAS, por ejemplo, ADIPAS está trabajando muy fuertemente a través de UISN, que es un organismo internacional donde han contratado algunas regencias para hacer los estudios, por ejemplo, para PIMPET, ¿verdad? Que eso es muy importante, pero digamos son pocos los quijotes que se meten a esto, porque no hay una estructura de plan departamental de desarrollo que encaje con la realidad nacional, que encaje con la realidad departamental y que encaje con la realidad municipal.
Bien, la consulta, vamos con las consultas últimas, así, doctor. Ajá. Aunque yo quería ver el mapa que está ahí por ahí. ¿Será que lo podemos ver otra vez, Salva? Este mapa donde aparece Petén y se está hablando de que el corredor seco va a llegar hasta Petén. Sí. Entonces, Para el hay un estudio del doctor Castellanos de la Universidad del Valle que habla precisamente sobre, para el 2050, sobre ya la desertificación, ¿no? Aunque Petén no sé si también ya está... Sí, lo que pasa es que Petén ha sufrido tal nivel de cambio de uso del suelo, se ha depredado casi el 60% del territorio petenero, se ha convertido en pastizales. Entonces, ese es uno de los problemas serios que tiene el Petén, aparte de que no hay suelo, o sea, la capa de suelo es tan pequeña y al desaparecer el bosque, ya no hay quien, digamos, amortigüe la pérdida del suelo, y el suelo a través de la erosión se está perdiendo, y eso va a causar realmente un avance de la desertificación y de lo que llamamos hoy por hoy corredor seco, o sea, el área seca. Observamos verde todo esto, ¿sí? ¿verdad? Y aún en la esquinita está... Sí, es un color rosado. ¿Rosado? Sí, es un color rosado, ¿verdad? No es, digamos, rojo de lo que es área de cobertura del corredor seco, pero sí en los estudios se enmarca de que a un territorio, por ejemplo, de Cobán, de Alta Verapaz, perdón, que hoy por hoy son áreas con altos niveles de humedad. Por ejemplo, ahora ya no es común el chipi chipi famoso de Cobán, o sea, ya se está perdiendo esa condición ecológica, ambiental, natural, ¿verdad? Pero esto es también por efectos de la deforestación. Para fortalecer, doctor, y lograr medios de vida resilientes y ecosistemas saludables, ¿qué se necesita? Bueno, aquí esto ya implica tener una convivencia racional con la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Si yo como humano requiero de madera, porque es difícil encontrar un hogar donde no hay una mesa de madera, donde no hay una silla, donde no hay un mueble de madera, o sea, requerimos de la madera. Y no podemos criminalizar el uso de la madera, porque la madera es necesaria, ¿verdad? Ahora, el problema es el uso racional del bosque para proveer al humano de la madera que necesita, digamos, en su vida, en su convivencia. Aún la caja en la que nos entierran generalmente es de madera, ¿verdad? Entonces, de repente ya nos van a tener que enterrar en cajas de aluminio porque ya no va a haber madera ni para hacer o de vidrio, cajas, ¿verdad? Pero ahí es donde viene, en base a la pregunta que usted hace, ahí es donde viene la convivencia que debemos de tener. O sea, si hacemos un uso racional de los recursos, perfecto, podemos usar la madera si para eso es. Un bosque que se cultiva es para aprovecharlo, ¿verdad? Así como el agricultor cuando siembra su grano de maíz, al final de la cosecha él va a cosechar mazorcas con grano de maíz. Y si una persona siembra arbolitos al final va a tener derecho a cosechar su madera. El asunto es que lo tenemos que hacer de una manera racional, ¿verdad? No arras todo. En el que... no, mire, es que realmente el cultivo de la madera es un negocio. Sí. ¿verdad? Países como Chile, por ejemplo, han desarrollado mucho la industria de la madera, pero están sembrando y cosechando. O sea, hay un proceso cíclico que es a lo que llamamos el uso racional del recurso, ¿verdad? No es de que se bota ras y se dejan todos los suelos, sino que tienen cultivos de diferentes edades y van aprovechando, van sembrando y aprovechando. O sea, eso es a lo que nosotros deberíamos de apostarle, ¿verdad? Al uso racional del bosque. Fíjese que estaba observando precisamente lo que es las montañas nuestras, por este lado, el sector de la parte de arriba, y cuando llueve, así como esos días que llovió fuerte, ¿qué pasó? Se vino todo lo que es la tierra o absorbamiento. Sí, hay una erosión. Y cayó la erosión y cayó al riachuelo. Sí. Y el riachuelo que trae el agua a nuestros hogares, que hizo que llenó de arena todo lo que es los tanques, sí. O sea que afectó también. Sí. ¿Por qué? Porque no se hace uso racional, como usted dice, de lo que es la tala de árboles, es decir, del uso de los árboles. Bueno, mire, aquí hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta.
Y ahí ese es el análisis de riesgo que los expertos hacen en este tipo de temas, ¿verdad? Yo no sé mucho el tema, pero más o menos tengo algunas ideas. El problema serio acá es de que la situación errática de la lluvia, por efecto de cambio climático, hace que ahora llueva en poco tiempo exceso de lluvia. Por ejemplo, lo tuvimos hace unos meses en Estanzuela, donde en una sola noche cayeron más de 20 milímetros de agua, que inundó un sector o sea, dice uno, bueno, en Zacapa inundaciones, o sea, no lo ve lógico uno, ¿verdad? Pero eso se debe a que se pone una nube ahí por el efecto del cambio climático, se instala una nube y bota agua, inunda. Lo mismo pasa en la parte alta. Una noche cae un gran aguacero, una gran tormenta en un lugar que genera el deslave, genera la erosión del suelo y arrastra piedras, palos y cuanta cosa agarre en el camino y va a solvar lo que agarre. Ahora, ese desorden, digamos, en lo errático de la lluvia, eso no sucedía hace 20 años para atrás, por ejemplo, ¿verdad? Porque antes llovía más, y dice uno, bueno, antes llovía más, ¿y por qué no pasaba eso? ¿Verdad? Porque antes llovía más, pero había más árboles para amortiguar el agua, entonces el agua ya no caía directamente al suelo y genera ese nivel de deslave, corriente y erosión. O sea que en las imágenes vimos ¿cómo es? El avance de la frontera y agrícola. eso es lo que provoca precisamente Claro, eso. porque se desprotege mucho suelo. Entonces recuérdense que los árboles hacen un trabajo muy importante porque sus raíces retienen el suelo. Cuando no hay árboles no hay quien detenga el suelo. Entonces al haber unas esas escorrentías generan cárcavas y arrastra piedras y cuanta cosa agarra. Ahora, bueno, ojalá que las cosas puedan aquí ya mejorar para evitar esto, ¿verdad? Sí, eso para evitarlo no es una acción así inmediata. No. ¿Verdad? Eso requiere de un esfuerzo, por ejemplo, trabajar con programas, por ejemplo, de conservación de suelos, por ejemplo, con curvas a nivel, utilizando, por ejemplo, barreras vivas, barreras muertas, el tema de las acequias, pero eso requiere ya un compromiso de todos. Eso no es un compromiso solamente de la autoridad o de la comunidad local, no. Este es un compromiso de todos, donde debe haber ya una política definida, ¿verdad?, para trabajar en ese tema. Fíjense que cuando yo estuve en el MAGA, tuve la oportunidad de trabajar con alrededor de 1.800 familias, trabajamos el tema de conservación de suelos, ¿verdad? Y trabajamos bajo el sistema de muros de contención, digamos, utilizando barreras muertas, con piedra, por ejemplo. Trabajamos el sistema de acequias también para mejorar no solo la retención del suelo, sino la humedad del suelo, ¿verdad? Y esto, digamos, ya transferido como una tecnología al agricultor, con equipos responsables, pues nos va a generar, no en un año, pero sí en 5, 10, 15 años haciendo esa metodología en campo, nos va a generar condiciones para precisamente evitar esos grandes deslaves, para evitar la erosión, para evitar la pérdida del suelo y por supuesto también para contribuir en mejorar las condiciones productivas del suelo, ¿verdad? O sea, pero eso requiere de planificación, o sea, de gente que se siente, que escriba los proyectos, que toque puertas, que gestione los recursos. Y desafortunadamente en Zacapa tenemos muy poca gente que nos dedicamos a eso. Doctor, ¿cómo se puede fortalecer o se pueden fortalecer los procesos de toma de decisión y de planificación a nivel departamental para reducir la vulnerabilidad, mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la equidad, mantener la provisión de servicios ambientales en un marco de cambio climático que estamos viendo? Mire, para empezar tenemos una gran debilidad. La ley existe, pero en la práctica no se desarrolla. Por ejemplo, algo tan simple, Comude. Ningún municipio de Zacapa, por ejemplo, tiene estructurado correctamente lo que es el Comude. Ahí ya se pierde gobernabilidad, ya se pierde capacidad de orientar planes estratégicos de desarrollo, porque ya no son los planes en función de la problemática y la demanda de las comunidades, sino que es lo que la autoridad principal cree que se debe de hacer. Y ahí ya se pierde, digamos, el lograr acciones conjuntas, ¿verdad?,
que vayan orientadas a mejorar la condición de vida de todas las poblaciones, ¿verdad? Por eso ese es un tema muy importante que hay que rescatarlo, ¿verdad? Que hay que promoverlo. La participación ciudadana es básica, es importante. Si la gente no opina, realmente quien está con el problema es la gente. Y la autoridad lo que tiene que hacer es resolver ese problema, pero no lo puede resolver si no conoce la opinión de la gente, dónde realmente está el problema. Entonces, eso sí hay que trabajarlo. La otra situación que se da también acá es en cuanto a los procesos de inversión. La inversión, por ejemplo, de los consejos de desarrollo no obedece realmente a promover un desarrollo. Imagínense que hay una inversión muy fuerte que se hizo en desarrollar los planes municipales de desarrollo y casi ninguna de las autoridades locales invierte en función de sus planes de desarrollo. Entonces, ¿para qué se hicieron los planes? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, tiene que haber un liderazgo muy marcado en la autoridad y sobre todo tener su norte, su visión bien clara de qué es lo que hay que hacer para poder alcanzar resultados. De lo contrario, vamos a seguir a prueba y error, ¿verdad? Ahora probemos con este, ahora probemos con aquel y nos vamos a ir en esa situación y al final los que van pagando las consecuencias de eso son nuestros hijos porque cada vez hay menos oportunidades y volvemos al ejemplo de Santa Lucía, donde los jóvenes, de acuerdo al presidente del COCODE, tienen que emigrar porque no hay opciones de desarrollo, no hay inclusión de los diversos sectores para promover el desarrollo en el nivel local. Bien, y a pesar de que los ecosistemas, yo no sé si me habló algo de la seguridad alimentaria, de la provisión de servicios ambientales en un marco de cambio climático. Bueno, los servicios ambientales es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque es un tema que no se ha realmente aprovechado en nuestro departamento y especialmente en nuestro municipio Zacapa. Realmente el servicio ambiental lo que pretende al final es que si el agricultor no va a botar su bosque para sembrar su maíz de la seguridad alimentaria de sus hijos, ¿con qué va a alimentar él a sus hijos? Entonces él para poder alimentar a sus hijos tiene que sembrar sus cultivos, tiene que tener su maíz. Entonces, cuando hablamos de servicios ambientales, bueno, nosotros queremos agua, pero el agua se produce en un ambiente propicio, en una zona de recarga hídrica, en este caso, en las montañas. Bueno, pero para que llueva en las montañas, tiene que haber una condición ambiental apropiada que facilite que la lluvia caiga. Bueno, pero si seguimos botando bosque en el avance de la frontera agrícola, porque la gente lo que quiere es asegurar, valga la redundancia, la seguridad alimentaria de sus hijos, necesita producir alimentos. Entonces, ¿en dónde encaja el servicio ambiental ahí? Si el agricultor va a cuidar el bosque, no va a botar el bosque de una manera desordenada, irracional, necesitamos nosotros retribuirle a él, necesitamos retribuirle un pago por ese servicio que él está prestando a la sociedad de no botar su bosque para que se mantenga la zona de recarga hídrica. Entonces, esa es una situación que hay que trabajarla muy a fondo. De lo contrario, de acuerdo a las proyecciones, por ejemplo, si Zacapa perdiera la zona de recarga hídrica, la montaña de las Granadillas, o lo que llamamos montaña de las Granadillas, definitivamente una zona de recarga hídrica que se pierde ambientalmente ya no se recupera. Entonces deberíamos de estar ya hoy por hoy no pensando en desarrollar un plan, sino ya tener el plan. Perdón. Sino ya tener el plan y tenerlo ya en funcionamiento, donde el agricultor de la parte alta va a utilizar su terreno de una manera apropiada, pero va a recibir un pago por ese servicio ambiental que nos vende. Así como cuando yo, por ejemplo, tengo un teléfono, la empresa de teléfono me da un servicio y yo pago por ese servicio para poder hablar con otras personas. Entonces, si la gente de la parte alta me va a dar el servicio de mantener una zona de recarga hídrica para que llueva y tengamos agua acá, tenemos que reconocer ese esfuerzo. Ahora, lógicamente ese esfuerzo no lo podemos muchas veces retribuir de manera económica directa, pero sí lo podemos retribuir con proyectos, por ejemplo, asegurar de que haya un buen puesto de salud con la medicina que la gente necesita, asegurar que hayan buenas escuelas, que los niños tengan acceso a buena educación,
asegurar que hayan buenas carreteras, asegurar proyectos de inversión en mini riego, en una serie de proyectos que la gente tenga beneficios reales, ¿verdad? Pero nosotros no queremos, por ejemplo, facilitar que la gente se desarrolle, pero sí queremos aprovechar los recursos. Entonces, por eso yo pienso que el tema de los servicios ambientales, ya deberíamos de estar trabajando en ese tema. Bien, hay más, doctor. Por ejemplo, a pesar de como estamos hablando del corredor seco, sí, y todo tiene que ver en esta noche en este tema, a pesar de que los ecosistemas presentan degradación, ¿estos todavía son capaces de sustentar el desarrollo sostenible, doctor, del área? Bueno, ecológicamente, cuando un ambiente se pierde, definitivamente recuperarlo es muy difícil. Pero todavía estamos a tiempo de tomar algunas medidas de mitigación que favorezcan, digamos, mantener cierta condición apropiada desde el punto de vista ambiental. El asunto está en que no estamos preparados, no estamos organizados, no hay un liderazgo que marque una ruta o que trace una ruta a seguir. Entonces, el problema acá es que necesitamos líderes con capacidad. Ese es el problema. Una vez tengamos las personas con capacidad, y ahí es donde el pueblo tiene la oportunidad de poder elegir sus autoridades con capacidad para que puedan ordenar las cosas y orientar la inversión de tal manera de que eso repercute en beneficios para la población, pero en beneficios reales, ¿verdad? No en beneficios de oferta o de ofrecimientos que nunca llegan, ¿verdad? Entonces, ahí creo que es donde tenemos que trabajar realmente, en tener a los mejores zacapanecos en la toma de decisión para poder ordenar adecuadamente realmente las acciones que haya que tomar para recuperar como tal. Tal vez ya no vamos a poder recuperar todo, pero por lo menos sí vamos a poder mitigar algunos de los efectos que se den si tenemos una buena planificación, si tenemos un buen plan, si tenemos buenos ejecutores, si tenemos gente con capacidad en la toma de decisión. Bien, entonces el escenario en este sentido, doctor, el agua es el que aporta el principal valor de pérdida en todos los escenarios. Mire, de hecho, si a nosotros nos meten en un horno para deshidratarnos, le podría decir que dependiendo de la edad y el peso, entre el 70 y el 80% de nuestro peso es agua. ¿Sí? Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que es vital, o sea, no podemos vivir si no hay agua. Y no estamos haciendo nada, ni hemos hecho nada durante tantísimos años. Estamos viendo de que el fenómeno del niño y la niña ya están, y no hoy, eso viene de ya años, pero no hay ni un solo programa, no hay ni una sola acción que vaya orientada a mitigar los efectos del niño y la niña, sabiendo de que realmente el agua es un vital líquido que nos va a afectar a todos, ¿verdad? De nada nos sirve que tengamos tubería y que estemos pagando si al final no va a haber agua y lo que va a salir es aire en las tuberías. Entonces tenemos que tener acciones realmente bien definidas, bien claras, conocer el horizonte, hacia dónde vamos, qué necesitamos. Bien, o sea que, doctor, la región semiárida del Valle del Motagua es de gran importancia para el patrimonio natural del país. Bueno, aquí estamos hablando de otro tema, sí. Estamos hablando de otro tema muy diferente, porque digamos el corredor seco como tal tiene una acción de desertificación, pero ya bajo el planteamiento que me hace ya entra la parte ecológica. Ajá, correcto. Ya el bosque espinoso seco, ¿verdad? Claro, eso tiene una gran connotación de interés, no solo ambiental, sino social para el país. Recordemos que, por ejemplo, en el área de Cabañas está este lagarto que es único en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso tiene una connotación muy importante desde el punto de vista biológico, científico, etcétera. Entonces, tenemos la responsabilidad también de resguardar ese bosque espinoso, ¿no? Pero, doctor, el potencial de las tierras llanas del Valle del Motagua han ocasionado gran deforestación. Bueno. Y degradación. Estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos también que hacer un equilibrio. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir, hoy por hoy, por ejemplo, el área esa de la que usted hace mención,
estamos hablando de que hay instaladas alrededor de unas 8 o 9 empresas agroexportadoras. Pero esas 8 o 9 empresas agroexportadoras están generándole oportunidad de ingreso a más o menos unas 15,000 familias en el periodo de altas. Esto implica una inyección económica muy fuerte en el nivel local, porque la mayoría de gente que va a trabajar ahí son pequeños agricultores, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es coordinar, digamos, de que se haga un uso apropiado de los recursos de tal manera de que aseguremos de que en muchos años esa actividad va a estar ahí. Porque si hacemos un mal uso vamos a tener unos cuantos años de beneficio, pero después vamos a tener ahí un montón de llano que no nos va a servir para agricultura. Tal vez nos pueda servir para otra actividad tan importante, que Zacapa tiene un gran potencial, como es la generación de energía eléctrica a partir de fotocelda, ¿verdad? Eólica, No, a partir de fotocelda, lo que es la energía solar. Y ese es otro gran potencial que tenemos nosotros. Zacapa, yo lo he dicho siempre, somos uno de los departamentos que tiene más horas de luz al día, ¿verdad? Y si tiene más horas de luz al día, quiere decir que tenemos alrededor de 12 horas en las que podemos aprovechar el potencial de energía del sol transformada a través de fotocelda para alimentar el sistema eléctrico nacional. De hecho, ya tenemos una buena experiencia de esa granja de generación de energía solar que tenemos ahí en el área de Estanzuela, que está aportando como 5,000 kilovatios hora al sistema, que eso es significativo, ¿verdad? Claro, tenemos que invertir en eso y es una buena oportunidad también en el manejo y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Sí. Pero vamos a tener bastante luz, pero si no tenemos agua también, doctor. Por eso, o sea, lo que yo le decía, es el equilibrio, ¿verdad? Es un equilibrio. O sea, tenemos que invertir de manera equilibrada. No podemos, por ejemplo, exagerar en el uso de un recurso natural si lo vamos a perder. Entonces ahí es donde vienen las regulaciones. Doctor, la escasez ha sido en estos días bastante de maíz y de frijol. Y estábamos observando también los precios del quintal del maíz que llega anda por los 2 y a algo. 1.90 exactamente, y entonces prácticamente las tortillas y todo va en aumento. Sí. O sea, estamos regresando siempre a lo que es el agua. Si Miguel Ángel Asturias estuviera vivo, ya no diría hombres de maíz. Pero ya no va a haber maíz en el corredor seco. No, mire, yo pienso que aquí es donde vienen los equilibrios. Por ejemplo, ¿producimos manzanas en Zacapa? No. No. Pero, ¿consumimos manzanas en Zacapa? Consumimos. Sí. Ahora, si no podemos producir maíz porque no tenemos las condiciones propicias, bueno, generemos condiciones para que la gente tenga ingresos y pueda comprar el maíz. Digamos, en la parte alta de Zacapa se produce maíz, en Gualance hay producción de maíz, en La Unión se produjo maíz, ¿verdad? Entonces, en el Petén se está produciendo maíz. Nos estamos, como bien lo decía el viceministro Anzueto, ¿verdad? A veces sobredimensionamos las cosas y realmente no vamos a la causa del problema para corregirlo, porque en el mercado va a haber suficiente maíz, que ahorita va a entrar la cosecha del Petén. Ajá. ¿Sí? Ahora, el problema es el poder adquisitivo. O sea, el problema no está en si hay producción o no hay producción de maíz. El problema está en el poder adquisitivo que la gente tiene. O sea, ya dar 200 quetzales por un quintal de maíz para una familia que no tiene empleo, que no se generan las condiciones para que hayan ingresos, ¿de dónde va a sacar la plata para comprarlo? El problema es ese realmente. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar la situación. Generemos empleo y no va a haber problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que antes, por ejemplo, no tenía la oportunidad de trabajar en las agroexportadoras, en las meloneras? Esa gente no tenía capacidad de compra. Sin embargo, ahora, ¿quiénes inciden en el mercado local, en el movimiento del mercado local? Cada quincena, según estadísticas, cada quincena, entre todas las meloneras pagan alrededor de 15 millones de quetzales de salarios a personas. Sí. ¿Cuánto incide eso en la economía local? ¿Verdad? Entonces, y no es maíz el que están produciendo. No, eso pero no. Esa gente tiene, a través de sus ingresos, la oportunidad de comprar su maíz, ¿o no es cierto?
A través de sus ingresos. Exactamente. Ahora, el problema es que del grueso de la población, no todos, ¿cuánta gente tiene acceso a fuentes de trabajo o a fuentes de ingreso? Y es mínimo. Es mínimo. Es mínimo. Ahí es donde tenemos que atacar el problema, generar oportunidades de ingreso. Sí, tenía un dato aquí, doctor, que el quintal de maíz en Chiquimula cuesta 165. Zacapa y El Progreso. Sí. Según los datos que tenemos aquí, entre 90 y 100 costaba el quintal de maíz hace 4 semanas en los mercados. Sí. O sea que va subiendo paulatinamente. Claro. Y a pesar de que usted dice que va a venir ya la cosecha del Petén. Sí. Pero va a estar esto Sí. así. Bueno, ahí hay un juego también, recordemos el mercado, la conducta del mercado, ¿verdad? La conducta del mercado yo creo que no necesitamos ser economistas para entenderlo, ¿verdad? Si hay escasez, inmediatamente sube el precio. Y aquí viene otra acción también que distorsiona el mercado, el acaparamiento. Es que eso se va a dar siempre, se ha dado siempre, ¿verdad? Pero eso distorsiona el mercado. Sí. ¿Verdad? Entonces, como de alguna manera estamos sobredimensionando el problema, entonces empieza a haber acaparamiento y empieza a haber una ausencia ficticia del producto. Porque realmente la agricultura temporal no incide en el mercado del maíz, incide en la subsistencia, o sea, en la seguridad alimentaria de las familias en el campo. Entonces ahí es donde no tenemos estrategias desarrolladas como departamento, como municipio. Entonces estamos como ahí a la deriva, ¿verdad? A ver qué sale ahora. Y eso no puede seguir siendo así, pues tenemos que tener realmente un plan estratégico que nos oriente realmente a qué es lo que debemos de hacer. No solo en el tema del maíz, no solo en el tema de la seguridad alimentaria, no solamente en el tema de la sequía, sino también en el tema del agua, en el tema del acceso al trabajo, en el tema de las oportunidades para los jóvenes para que ya no emigren y entonces esa diversidad de problemas que ustedes, los vecinos, los acapanecos tienen y que todos estamos inmersos dentro de esa problemática. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para resolver esos problemas. Bien, terminemos el programa Personajes número 1044 con la siguiente pregunta, doctor. ¿Lo que se está haciendo en este instante son paliativos o de emergencia? Por supuesto, no resuelven el problema. Resuelven la escasez de alimento temporalmente, pero el problema no se resuelve. O sea, son acciones de mitigación temporales. O sea que se tendrá que estar entregando todos los años que haya sequía va a ser la misma historia. Usted ahorita tendría que ir llegarse hasta el mes del otro año, que como se dice esta información. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque no hay acciones responsables de fondo. Estamos solamente atendiendo, de alguna manera, la emergencia, ¿verdad? O sea que no nos preparamos desde el año 2008, 2009. Mire, se había dicho. Mire, esta es una situación anunciada por la ciencia desde hace muchísimos años. El cambio climático, ¿verdad? Desde situaciones de lluvias ácidas en México en los años 80, el incremento del áreas desertificantes, o sea que se están convirtiendo más áreas en desierto, lo de la situación errática de la lluvia, esto no es de ahora, el problema es que no hemos planificado nada para poder mitigar esas situaciones, porque nos es más fácil de emergencia, bueno, demos alimento y ya. Como pasa, por ejemplo, mírese aquí, pasan los carros bien rápido, pongamos túmulo, dicen rápidamente, o sea, acciones que no resuelven nada. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces yo quiero agradecer su participación hoy en el programa 1044, doctor, y el haber explicado prácticamente sobre las consecuencias del corredor seco en nuestro departamento, ahora que estamos precisamente en ello, aunque nosotros ya lo habíamos platicado hace ya varios años, sí. El impacto sobre la población zacapaneca del corredor seco, los efectos sobre la agricultura, ¿verdad? Que lo dimos, lo del cambio climático y las acciones a implementarse para mitigar los efectos del cambio climático en la producción de alimentos, que fueron los temas que tratamos y que usted también
en las imágenes televidentes observaron ahí el camote, la yuca, el ajonjolí, el maicillo, el chipilín, el frijol. Bueno, todo esto que se dio, ¿verdad? Y que ustedes observaron el día de hoy. Así que yo quiero agradecer, doctor, su participación y, bueno, tendremos otra oportunidad, ¿verdad? Bueno, gracias por la oportunidad, Nehemías, especialmente a los televidentes también. Realmente este es un tema bien delicado. Espero haber resuelto algunas dudas y sobre todo aportar algunas ideas de algunas acciones que son necesarias en el corto plazo tomar. Estamos en toda la disposición de asumir ese reto, de aportar lo poco que sabemos en estos temas para poder solucionar la problemática de la población. Realmente los años pasan y vemos que no se resuelven los problemas porque no se abordan realmente los problemas a fondo, solamente tenemos acciones paliativas. Entonces, contribuir con responsabilidad, con seriedad para el análisis de este tipo de temas y poner a las órdenes pues, mi humilde capacidad para contribuir realmente en promover el desarrollo de nuestro pueblo. Así que gracias Nehemías, gracias a los televidentes también por haber aguantado tanto tiempo ahí el tema este. Fue rápido, ¿no? Estamos a la orden, que Dios me les bendiga y muy buena noche. Gracias a nombre de Salva Velázquez, Cristian Santiago, Carlos Morales, don Juanito, también Giovanni Solís y el Cristian Linares. Gracias a todos ustedes, televidentes, por su teleaudiencia el día de hoy, el programa Personajes. Estén pendientes para el próximo, el 11 de septiembre, a la misma hora. Buenas noches. Hemos llegado al final de otra edición de Personajes. Para nosotros es un gusto ser su programa preferido. Gracias por sintonizarnos. Nos vamos a seguir trabajando para que usted se encuentre bien informado. Periodista Nehemías Castro Valladares, Zacapa 2014.